Bueno, buenos días, noches, tardes para todos. Estamos hoy en otro episodio, otra charla que vamos a tener. El día de hoy vamos a hablar de uno de nuestros temas, yo creo que para mí es el tema que más me gusta, más que el low-code, más que la inteligencia artificial, y es la educación y cómo nosotros desde 5, y ahorita van a saber de pronto cómo nos llamábamos antes, hemos venido transformando el sistema educativo, hemos venido transformando la manera en que la gente aprende y hemos venido construyendo nuestras propias metodologías que a lo largo de ya varios años han tenido un éxito muy, muy grande con muchas personas. Entonces vamos a contar un poquito de esa historia y vamos entonces a, primero que todo, a hablar de dónde venimos, hace cuánto estamos haciendo esto. Y sería muy bueno empezar primero que todo hablando de quiénes éramos nosotros antes. Que nosotros, listo, 5, ahora somos el Centro de Innovación de Colombia, o más conocido como 5, pero antes nosotros empezamos todo este proceso con una fundación. Nosotros hemos sido fundación, ya también les comentamos por qué hemos decidido ser fundación o ONG, eh, y antes nos llamamos Educate, con K, TH. Y Educate, digamos que nosotros vivimos mucho tiempo la experiencia de Educate. Tuvimos nosotros como tal eh, digamos, oficinas físicas, y después ya nos fuimos migrando al modelo 100% remoto. También les vamos a explicar por qué nos migramos al modelo 100% remoto y cómo cómo ha sido como toda esta historia. Entonces, el día de hoy me acompaña Juan José, Juan Esteban, Andrians, que parecer, no sé si Andrians esté por acá o no, o si está teniendo algunos problemas de conexión debido a que está por allá en el Estéreo Picnic o estaba en el Estéreo Picnic disfrutándolo. Entonces, bueno, nosotros empezamos como Edúcate hace aproximadamente 4 o 5 años, ya llevamos un buen tiempo haciendo todo esto, y la idea inicial de Edúcate, o lo que nosotros hablamos inicialmente, es que nosotros acá hemos sido emprendedores, hemos tenido nuestros propios emprendimientos, hemos estado también aprendiendo de tecnología desde hace muchos años, y nosotros vimos un problema muy grande, y es que existen dos necesidades grandes que no se están cumpliendo. Una, por el lado de los emprendedores, no encuentran cómo desarrollar las ideas sin que cueste un mundo de plata, por lo menos probar si una idea tiene futuro o no. Y por el otro lado, tenemos muchas personas que de pronto ya se estaban viendo beneficiadas por plataformas de estudio online como Udemy, incluso antes que Platzi, Udacity, Pluralsight, Platzi hoy en día. Creo que también hace 4 o 5 años creo que todavía ya estaba en el mercado, creo. Puedo estar equivocado, pero creo que sí. Eh, cierto que sí. Eh, entonces, la gente se veía beneficiada del curso, pero a la final es como, bueno, yo aprendo de esto, pero ¿qué hago con ese conocimiento? Entonces, las personas eran como, bueno, me vi 20 cursos, pero si no hago nada con ese conocimiento, pues no voy a poder aprender. Entonces, mucha gente se quedaba como en el valle de la muerte de adquirir un conocimiento, ver los videos y no poder ejecutarlo, y a la final no aprendían. Entonces, había un punto en el cual la educación no los estaba, el sistema educativo y las herramientas educativas que tenían no estaba pudiéndoles agregar el valor que necesitaban estos estudiantes, estos aprendices, y en el otro lado teníamos los emprendedores que no estaban pudiendo crear sus aplicaciones o sus ideas de negocio. Entonces nosotros iniciamos Edúcate como fundación y dijimos, vean, nosotros queremos una cosa: uno, buscar que la educación sea lo más accesible posible para que todo el mundo pueda acceder a este tipo de educación de nuevas tecnologías, y dos, cómo hacemos para incubar proyectos de tecnología a partir de la educación y brindándole una plataforma a las personas que quieran aprender a algún concepto nuevo de tecnología, de diseño, de mercadeo. Y nosotros empezamos así hace un tiempo. Y al empezar así, nosotros digamos que lo que hicimos inmediatamente fue, digamos que esto fue más o menos en plena pandemia, antes de pandemia, y lo que se da en ese momento es el trabajo remoto. Y a partir de eso nosotros ya llevábamos un tiempo enseñándole a nuestros primeros estudiantes. Estos estudiantes
trabajaban en proyectos acá de Colombia. Entonces teníamos algunos emprendedores que ya nos habían confiado sus proyectos. Los estudiantes ya tenían una buena experiencia. Llega la pandemia y nos vamos nosotros a realizar proyectos en Estados Unidos que nos permiten ya, digamos que elevar no solamente la calidad y la experiencia que nosotros tenemos en tecnología, sino que también darle una oportunidad mucho más grande y un salto mucho más grande a todas las personas que ya llevan aprendiendo con nosotros. Entonces, antes de eso, pues nosotros tuvimos un periodo que yo creo que Andrés, no sé si todavía está, pero Juan también lo puede colaborar, porque digamos que todos empezamos desde un punto. Hoy en día podemos ya estar muy grandes, estar en varios países, tener proyectos en Israel, en China, pero hace un tiempo no era así. Y a mí me gustaría, para yo no contar toda la historia, si Juan nos puede contar, Juan Aristizabal, cómo era la experiencia cuando apenas estábamos empezando, que nosotros pasamos por muchas oficinas, pasamos por muchas fases, pasamos por muchas metodologías. En uno de los podcasts anteriores hablamos de trabajo remoto y en ese podcast nosotros hablamos de estar en videollamada. Juan hizo una referencia a estar en una videollamada todo el día y eso sucedió con nosotros. Entonces, no sé, Juan, cuéntanos cómo fue para ti esos primeros días cuando nosotros apenas estábamos naciendo como Edúcate. ¿Cómo era la experiencia? ¿Cómo fue la historia para ti? Claro que sí. Bueno, listo. Saludos para todos. Muy contento de estar aquí nuevamente. Retomando lo que tú estás diciendo, Daniel. Pues mis primeras impresiones de cuando todo comenzó es que yo entré claramente como un aprendiz en Edúcate. En ese momento nos llamábamos como becados. O sea, nos llamábamos becados porque entrábamos a una especie de ciclo en la que entramos un lapso de tiempo de aprendizaje y posteriormente ya podíamos como empezar a trabajar pues más a fondo en los proyectos que estaban en ese momento en la fundación. Para ese entonces, ¿qué puedo decir yo? Yo creo que al principio la metodología que usábamos era un poco chocante porque era totalmente distinta a lo que normalmente se ve en cualquier parte o en una universidad o en un colegio, no sé, donde al estudiante se le enseña con libros, con teoría, y después de mucho tiempo de práctica, eso que listo, vamos a implementar esto. Y prácticamente la primera vez o sea, el primer día que yo llegué al 5 fue como, ok, listo, tu computador tiene Windows, no nos sirve, necesitamos cambiarle el sistema operativo. Y yo, ¿qué? Yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? Ahí fue como el primer shock. En 2 días me tocó ver varios videos de YouTube, aprender a cómo instalar otro sistema operativo en mi computador, aprender a manejarlo. Claramente en ese momento usábamos Ubuntu, que era una cosa muy distinta al Windows que todos conocemos. Entonces ese fue como mi primera impresión. Yo como, uy, ok, listo. Aquí hay que meterle la ficha para poder seguir adelante y empezar a hacer lo que tenemos que hacer. Posteriormente a eso, me presentaron un proyecto en el que en ese momento se estaba trabajando, era Housing. Un proyecto pues muy chévere en el que estuvimos trabajando bastante tiempo. Era para la venta, permutación y manejo de propiedad raíz. Mi primera tarea en ese proyecto fue como que listo, ábrelo, necesitamos agregar estas nuevas pantallas en la aplicación. En ese momento era una aplicación móvil, lo recuerdo muy bien, y yo quedé como, o sea, yo como que miré a todo el mundo en la sala y quedé como, y que yo cómo hago esto, ok, cómo corro esta aplicación acá. Ya había hecho cursos por internet de programación básica, gratis, pues que encuentras por ahí un montón, pero es totalmente distinto lo que tú ves en un video a lo que ya tienes que hacer realmente cuando se debe aplicar. Porque en un video te enseñan, ok, listo, esto es un objeto, esto es un string, cómo sumas y cómo haces un console info en la consola de tu computador, en la terminal de tu computador. Pero realmente cuando vas a crear una aplicación, un proyecto, cambian mucho las cosas. Entonces yo creo que eso fue como lo más chocante y realmente la oportunidad más grande que tuve al entrar en ese tiempo en Edúcate, porque desde el primer día fue como que listo, tengo que hacer esto. Claramente no era el proceso 100% solo, habían mentores en ese tiempo. Tuve otros mentores, Daniel también fue mi mentor. Muchos de ellos tampoco ya no están con nosotros, pero de cada uno aprendí bastantes cosas. Y entonces ese modelo educativo que estaban implementando me pareció
Al principio tal vez uno puede decir complicado, pero realmente hacía las cosas mucho más fáciles y me hacía aprender, como decimos acá en el 5 ahora, a 10x. ¿Eso qué quiere decir? Porque un día yo podía ver una clase de 1 hora, o sea, un curso de 30 minutos, 2 horas, y el resto del tiempo empezaba a hacer todo lo que había visto en el curso. Entonces, ok, tienes que hacer esa pantalla. Yo, como, ok, listo, un video en YouTube, ¿cómo se hace una pantalla con esa tecnología? Y empezaban a mostrarme y yo empezaba a copiar y a hacer todo eso en la aplicación. Entonces, los primeros días era como chévere yo ver como que ya llevo una semana aquí y ya estoy haciendo componentes en una aplicación móvil y lo estoy viendo aquí en mi celular y ¿cómo es esto posible? Era algo muy chévere, esa experiencia fue muy buena, muy gratificante porque a la larga pues pude mejorar bastante rápido con mis habilidades en cuanto a la tecnología y por ende se abrieron muchas oportunidades más adelante. Yo creo que en ese tiempo también claramente estábamos con Andrés. Andrés, no sé si ya estás disponible, como Sí, ya. el problema de red. Sí, ya Listo, estoy bien. perfecto. Entonces, en ese tiempo Andrés era como el encargado de todo lo que tenía que ver con diseños, el diseño de los medios interactivos, de las interfaces, de todos los proyectos que estaban en Edúcate. Eh, con él también tuve que hablar mucho. Entonces, desde el principio es como todo ese entorno de integración con los equipos de una punta a otra, desde la punta de tecnología, ok, tengo que hacer esto. Y después al punto del producto como, ¿y esto por qué? ¿O cuál es la mejor manera de hacer esto? ¿Por qué lo vamos a hacer de esta forma? ¿Cómo queremos hacer, no sé, la distribución en estas pantallas para que sea amigable para el usuario? En eso Andrés pues ya podrá explicar un poco más adelante, pero en resumidas cuentas un poco esa fue como mi primera impresión del modelo que teníamos en ese tiempo en Educate. Claro, y para antes de continuar con la historia, porque pues falta muchísimo más, vamos que Juan lo que cuenta entró antes de pandemia y entonces nosotros antes de eso pues manejábamos, como les digo, unos clientes, por ejemplo, el proyecto que estaba hablando Juan, que se llama Housing, que fue en realidad es un proyecto que usamos hoy en día como base para los cursos que estamos dando, fue uno de nuestros primeros proyectos, aunque no el primero, pero fue uno de los primeros. Y era muy interesante porque, bueno, Juan habla de que, claro, a él le tocó entrar y de una ponerse a trabajar en el proyecto y habló, pues, es muy práctico porque todo lo que aprende de una vez, incluso le toca aplicar cosas que ni siquiera sabe cómo hacer, entonces se tiene que buscar el conocimiento para poder ejecutar. Entonces es muy práctico, pero hay otra cosa y es que es muy real. Porque desde el principio todos los que entraban a Edúcate o a Hora 5 sabían que el proyecto no era un proyecto hipotético. No es como, mira, algún profesor te va a revisar el proyecto y te va a decir si está bien o no. Esto no era nunca el caso. El caso siempre era como que, mira, este producto se va a lanzar y vamos a tener usuarios y esos usuarios van a usar la aplicación y si les parece pues una mierda, pues somos los culpables, ¿cierto? Entonces había eso de que es real y cuando es real hay responsabilidades y hay lo que en inglés se llama accountability, o sea, nosotros somos responsables de lo que estamos haciendo, se vuelve real y como decía Juan también se vuelve muy motivante porque nosotros entendemos que podemos entregar valor a través de esto que apenas estoy conociendo, entonces eso motiva. Cuando uno hace proyectos como hipotéticos, uno es como, bueno, sí, qué chévere, una aplicación de to-dos, de una lista de tal, Hello World y todo eso, pero cuando uno ya hace algo y tú ves que hay un usuario que lo usa, y fuera de eso, nosotros también, todos los estudiantes, mentores y estudiantes, tenían mucho acceso a los que eran los patrocinadores o los emprendedores de los proyectos. Entonces, para el caso de Housing, nosotros teníamos unos inversionistas, unos emprendedores que estaban detrás del proyecto y eran unos doctores, unos médicos que querían emprender en el mundo de la tecnología y entonces ellos iban mucho como a menudo a ver cuáles eran los avances, empezamos a hacer reuniones presentando y de esa manera fue creciendo todo el proyecto y fuimos organizando y fuimos creando la metodología. Entonces, una de las cosas que eran importantes es eso, para que empecemos a hablar de los pilares. Es práctico, pero es práctico real. No es solamente un curso práctico teórico donde, mira, hazlo lo mejor posible, sino que aquí es, ven, esto lo vamos a lanzar y hay que hacerlo súper bien o si no, vamos a fracasar. Y por el otro lado, estamos hablando de los
mentores, porque Juan dijo, sí, él tenía mentores, entonces yo era uno de los mentores en ese caso, y pues obviamente cuando uno, obviamente tiene el tema de lo que nosotros llamamos la metodología maestro-aprendiz, que en realidad eso llega de, de lo que se llaman en inglés, voy a buscar ya mismo cómo lo traduzco. Gremio, bueno, en inglés había una cosa que se llamaba anteriormente en las era medieval, se llaman guilds, que traduce en Google me lo traduce como un gremio, y era lo que hacía, por ejemplo, y nosotros lo explicábamos, y esto lo sacamos de algunas teorías de libros, un libro muy bueno que se llama Maestría de Robert Greene, y él hablaba un poco de cómo esas personas que eran herreros y creaban armaduras, creaban espadas para todo el ejército, pues se volvían muy, muy buenos en lo que hacían y la gente los buscaba a ellos específicamente. Pero cuando tenían tanto trabajo que ellos no daban abasto, ellos manejaban lo que crearon los gremios y en esos gremios manejaban lo que era el modelo maestro-aprendiz. El maestro traía unos aprendices que lo veían mientras él hacía todo lo que estaba, como hacía él su craft, su arte, y la idea era que ellos estuvieran con el maestro por unos años, perfeccionando el arte y ayudándole al maestro a sacar mucho más volumen, o sea, a vender mucho más de lo que ya sabía hacer, digamos, y el intercambio era ese, conocimiento por productividad. Entonces nosotros dijimos, esto es exactamente lo que nosotros vamos a implementar, y obviamente cuando uno tiene aprendices como maestro, a uno le toca entrar a lo que el aprendiz ha hecho y muchas veces rehacer, mostrándole cuáles fueron los errores que cometió la primera vez, y eso también le ayuda al aprendiz a aprender 10 veces más rápido, porque tiene un feedback, digamos que la vuelta del feedback es muy rápido, o sea, entre lo que yo hago, veo cómo falla de pronto en el mercado, los usuarios reportan algo y después el maestro me da a mí una retroalimentación específica de qué fue lo que falló. Ahí el proceso de aprendizaje se afianza y la persona dice, ok, ya entendí exactamente por qué falló, cómo falló y qué tengo que hacer para que funcione. Y eso es donde está la magia de lo que acabo de escribir Juan. Entonces, eso fue como un pedazo. Y ya después de eso, como les había dicho, digamos que nos golpea la pandemia. Después de unos cuantos proyectos que hicimos más, nos golpea la pandemia. Nosotros en ese momento sí teníamos oficinas, por así decirlo. Digamos que nunca ha sido como una oficina, ese nombre es muy feo. Nosotros siempre hemos tenido como casas que las hemos alquilado como específicamente para el instituto, por así decirlo, donde íbamos a estudiar, a aprender, a trabajar, teníamos el play, teníamos un gimnasio, sí, a comer pan, teníamos un gimnasio falso en el patio, o sea, teníamos muchas cosas y era la verdad que un lugar donde convivíamos muy, muy chévere, muy bueno. Y bueno, llega la pandemia, todos saben lo que sucede con la pandemia, entonces bueno, cerramos eso, todo el mundo va a las casas, pero no íbamos a dejar quieto pues, lo que estábamos construyendo. Entonces dije, bueno, a la final todo lo que hacemos también es remoto, todos podemos conectarnos en videollamadas, y después se viene una etapa donde ya era lo que Juan hablaba en el podcast anterior, donde prácticamente habíamos adquirido nuevos proyectos y había que entregarlos. Anteriormente teníamos un solo proyecto y trabajamos y aprendíamos en eso. Y en este momento adquirimos varios proyectos. Entonces necesitamos una intensidad mucho mayor. Teníamos gente nueva que había acabado de iniciar también, incluso después de Juan, y necesitábamos ponerlos duchos en el tema técnico para poder sacar los proyectos. Y se viene, digamos, lo que yo llamo la etapa de business, que también fue una etapa muy, muy interesante de lo que nosotros hemos hecho, porque nos permite sacar un producto que se necesitaba mucho, que logramos escalar a varias ciudades y que nos costó mucho sudor. Y no sé si Andreas si quiere hablar de esa historia, porque a la final ahí vivimos. Yo lo que más me acuerdo de business es el caballo, y ya dejo que Sí, bueno, Business fue una etapa de mucho aprendizaje, más del que hubiese querido asumir en ese momento, en especial porque, bueno, fue un periodo muy intenso en el cual
literal, era un poco también lo que decía Juan, nos despertábamos tipo 6:30 de la mañana a tener como nuestro daily, un poco aplicando como esas metodologías ágiles de tener el daily, de cuadrar los objetivos, de presentar a ver qué es lo que tenemos para el día, los problemas que se presentaron el día anterior. Y entre muchas cosas que sucedieron, bueno, pudimos sacar un producto, pudimos ir a testearlo. Nosotros en medio, yo considero que también en medio de nuestra ingenuidad, creyendo que teníamos un producto muy ganador, que la verdad, viéndolo en perspectiva, creo que sí era un producto muy ganador, solamente que nos hacía falta, no sé, de pronto más músculo financiero, o de pronto nos hacía falta pues alguien con una visión que pudiera entrar mucho más o penetrar mucho más fácil el mercado, pero pues todo esto nos permite aprender cosas como, bueno, fue por un lado mi salto como el diseño, como el diseño experiencia, tratar de entablar como esa relación con los usuarios, a construir más la parte del diseño visual y anécdotas todas. Me acuerdo que pues yo hacía partes de diseño, pero también hacía como la parte de la gestión del personal logístico. Entonces para mí era muy común estarme bañando y en medio del baño recibir una llamada de que un domiciliario por allá le tiró el café a un cliente porque... So, yo pienso que en un paréntesis hay que explicar primero que todo qué es business, como para que entendamos, porque ahí empezamos a hablar un poco del domicilio, pero ¿qué estábamos haciendo con business? ¿Y por qué o sea, qué hizo que nos doliera tanto ese proyecto en particular? Bueno, entonces Business nace, es una propuesta para la ciudad, ¿cierto? Pues en ese momento estábamos todavía en pandemia, o bueno, recién llevamos que 6 meses en pandemia, más o menos, creo que un poco menos. Y pues estaba toda esta dificultad de que los comerciantes, lo habíamos pensado en un inicio para comerciantes, pero vimos que el mercado realmente estaba más desde la parte de los restaurantes, entonces nuestra intención era que los comerciantes o los pequeños emprendimientos pudiesen llevar sus productos pues, a sus clientes, ¿cierto? A su lugar de destino. Esto lo habíamos también hecho con una especie de entramado en el cual nosotros tratábamos de focalizarnos mucho en la dispersión de los dineros, en la recolecta y en la dispersión de los dineros. Entonces creo que era una parte muy atractiva al final para los pequeños empresarios o para los empresarios un poco más grandes o los restaurantes también, de que nos pudiésemos como recolectar ese dinero y después distribuírselos a ellos, porque habíamos conseguido datáfonos, habíamos conseguido formas en las cuales, pues, formas muy seguras y confiables en las cuales todos esos dineros se pudieran recolectar. Entonces esto iba ligado obviamente a todo ese sistema logístico que estábamos planteando dentro de la ciudad en la que estábamos, que es Pereira. Pereira pues tiene una particularidad, es que pues, si bien es una ciudad muy pequeña que nos permite generar pues productos y testearlos rápidamente para ver qué tal está el mercado, qué tan dispuesto está el mercado a aceptarlo, y comprobamos que el mercado estaba muy dispuesto a aceptarlo. Lo que de pronto nosotros no teníamos en cuenta eran toda la cantidad de problemas técnicos y logísticos y personales y climáticos que se nos iban a presentar en muchas situaciones. Entonces, bueno, de eso trataba un poco business. No sé si de pronto quieras sacar alguna cosa adicional, Daniel. Sí, yo quiero aclarar varias cosas. Uno es que las personas que nos están escuchando, pues yo quiero hacer énfasis en precisamente, yo pienso mucho en esa etapa de business y me acuerda de lo divertido que es asumir retos grandes. Eso, eso para mí es muy importante, recordarlo. Eh, y obviamente yo siento que esa historia hace que todo se vuelva más interesante. Entonces, para las personas que en este momento están con las uñas, porque ojo que cuando nosotros estábamos haciendo business, estábamos todos con las uñas. Teníamos un equipo, estaba Juan, Alejandra, que ustedes la han visto de pronto por ahí en algunos videos de Cinco, David, Jerónimo, Andrés, Natalia. Teníamos un equipo grandecito y cada quien pues hacía ciertas partes del producto. Pero pues sin duda alguna pues había que sostener el equipo, nos apoyábamos mucho y estábamos construyendo una empresa que, para los que nos escuchan desde Pereira, logramos nosotros trabajar con los restaurantes más grandes que habían en ese momento. La Patatería, Pancracio, El Barista, restaurantes que mandaban muchos domicilios. La Patatería mandaba muchísimos domicilios al día, o sea, cientos. Y lo interesante es, para los que están escuchando y son de tecnología, es el alcance que le dimos al proyecto en cuestión de pocos meses. O sea, en 2, 3 meses nosotros paramos un producto que ustedes, para yo describírselos qué tenía el producto. Tenía una aplicación móvil. Todo lo que estamos hablando todavía no estábamos en temas low code.
estábamos todos en temas de código. Entonces nosotros teníamos una aplicación móvil nativa que hicimos con código que le servía a los domiciliarios, que nosotros llamamos visers, le servía a los visers para poder recibir la invitación a que hagan un domicilio, les mostraba la información de la recogida y el destino, el valor, y ellos aceptaban. Y después de aceptar, tenía un mapa donde se le dibujaba toda la ruta, recalculando en caso de que ellos se salieran de la ruta y todo, y el mapa les dibujaba toda la ruta con toda la marca de business, y ellos podían tener ruta en tiempo real y nosotros podíamos saber dónde está y cuánto se demoraba cada domiciliario. Eso desde la parte de la aplicación móvil. Teníamos una aplicación web que era el portal donde los restaurantes entraban y ellos creaban las solicitudes desde ahí. Como decía Adrián, no solo trabajamos con restaurantes, sino que trabajamos con misceláneas, trabajamos con empresas de ropa, trabajamos con muchos de accesorios. Entonces, estas personas entraban, creaban el pedido, ponían dónde se recogía, dónde se enviaba, la orden entraba y inmediatamente nosotros le avisábamos a uno de los visers, a uno de los domiciliarios para que tomara la orden. Ahora, no solamente hicimos ese pedazo, sino que nosotros paramos todo el sistema de pagos que a Andrés tocó rápidamente. Teníamos una pasarela PSE donde los restaurantes y comercios podían pagar o digamos que precargar la cuenta para que de un bolsillo digital, de un monedero digital, se le pudiera descontar el valor de los domicilios que iban a pedir en ese día. Entonces ya teníamos una manera de cargar en el bolsillo cuánto la gente iba a gastar o podía gastar. Y después teníamos otra cosa que era bastante difícil, que era toda la parte de la dispersión de pagos a los domiciliarios, en el cual en su aplicación móvil cada domiciliario podía ver cuánto ganó en el día, la semana y el mes, y estaba dividido por todos los servicios que ellos habían hecho. Entonces, eso era un dolor de cabeza. Y les digo que adicionalmente en el eso era un dolor de cabeza, sin duda. Y les digo adicionalmente que en el backend, o sea, la lógica de la aplicación, nosotros teníamos un problema muy grande para los que se acuerdan, y es que obviamente en ese momento estaba Uber Eats, estaba iFood y estaba Rappi, que como los jugadores más grandes, gigantes en este mercado, y pues había un número limitado de personas que eran domiciliarios. Entonces, para poder cumplir con la alta demanda, porque en este momento en pandemia todo el mundo quería domicilios, todos los restaurantes, todas las tiendas, todo el mundo quería domicilios. Entonces domicilios habían por todo lado, pero gente quisiera domicilios no. Entonces, ¿qué nos tocó crear dentro de nuestra plataforma? Un sistema de rutas inteligentes que pudiera detectar qué 2 puntos de recogida estaban cerca y qué 2 puntos de entrega estaban cerca para crear rutas compartidas. Nosotros hicimos eso mucho antes de que Rappi sacara el mismo concepto que lo sacó hace poco tiempo, que Rappi ahora también tiene rutas compartidas. Rappi lo sacó en realidad para que uno pueda pagarles más, porque ellos le cobran a uno 2,000 pesos más si uno quiere que venga directo a la puerta de uno. Si no, ellos crearon una ruta compartida y el producto se demora media hora o 1 hora más en llegar. Nosotros lo hicimos por necesidad y lo habíamos creado desde ese momento con una tecnología brutalísima, creando nuestro sistema de rutas compartidas. Y cuando yo digo, bueno, toda la parte técnica de verdad que fue súper emocionante estar. Es más, nosotros me acuerdo que una vez probando la aplicación nos montamos todos en un carro, una camioneta, 7 puestos, nos montamos 7 personas, creo que Andrés era el que estaba manejando, y nos fuimos a probar la aplicación, lo cual apenas arrancamos nos dimos cuenta que la aplicación no funcionaba, pero aún así nos fuimos a tomar y a comer y a hacer un vuelo de cosas que no tenía nada que ver con probar la aplicación, pero a la final pues nos ayudó a entender qué cosas teníamos que cambiar y a pasar bueno, porque pues para sacar una aplicación como las que estoy escribiendo en 3 meses, teníamos que estar día y noche haciendo esa mierda. No, pero Dani, yo recuerdo ese día que, o sea, no funcionó porque estuviese mal o algo que hubiésemos hecho, sino que precisamente ese día que habíamos separado para ir a hacer las pruebas, los servidores de Google estaban en mantenimiento. Entonces, donde teníamos alojados todos los servicios de la plataforma en la parte del backend, estaban caídos. Y no habíamos visto en los correos y decía,
este día va a estar en mantenimiento, no va a servir nada lo que tengas ahí. Claro, ya todos empacados en el carro, listo, vamos a probar, pues allá en Dos Quebradas, cuando no está funcionando nada de esto, miren este correo de Google. Sí, sí, claro, y no podíamos desaprovechar ya la oportunidad de que estábamos todos en un carro y nos fuimos a portarnos mal por ahí. Pero bueno, no, y para seguirles contando, o sea, para que ustedes entiendan que técnicamente fue una hazaña, porque lo que les digo, o sea, muchos eran personas que ya Juan tenía más experiencia, pero los otros que nos estaban acompañando estaban ya aprendiendo de Juan. Ah, bueno, ahí también está Andrés Cardona, que también tenía más experiencia, pero habían otras personas que estaban aprendiendo precisamente de Juan y de Andrés, y nos fuimos con aprendices y creamos toda esta aplicación que funcionó por varios meses, brindándole el servicio de domicilios a los restaurantes más importantes de la ciudad de Pereira y a otras tiendas. Lo hicimos en cuestión de pocos meses, operamos mucho tiempo, y el único motivo por el cual, o sea, por el cual fallamos no fue por lo técnico, sino que a la final no pudimos encontrar una manera, uno, de asumir el riesgo, porque los domicilios, para la gente que todavía no lo dimensiona mucho, los domicilios tienen mucho riesgo, porque tú no puedes controlar, y eso son otras anécdotas que yo sabía que en algún momento íbamos a contar al público. Uno no puede controlar lo que hagan los domiciliarios. Y yo me acuerdo de que nosotros estábamos reunidos trabajando así, y llegaban las llamadas de los restaurantes. Hola, ustedes tienen el domiciliario con el nombre Pepito Pérez. Ah, sí, ese es nuestro domiciliario. Pues, ¿cómo les parece que nosotros somos un restaurante de pizzas? Y el domiciliario llegó con un maletín normal y metió la pizza de manera vertical en el maletín. Nosotros lo vimos y la pizza se destruyó. Entonces nos tocó llamar al domiciliario para que se devolviera, botar esa pizza y volverla a hacer. ¿Quién asume esa pérdida? Obviamente, pues, como nosotros estamos tan enfocados en la tecnología, tampoco es que seamos, aquí nadie es abogado para tener términos y condiciones exactos, pues a nosotros nos tocaba asumir esas pérdidas mientras lográbamos parar la plataforma y mientras lográbamos hacer todas esas cosas. Pero es para que ustedes dimensionen a qué se enfrenta uno cuando uno emprende. Y pocas veces, o sea, casi nunca la tecnología es la limitante. La tecnología la teníamos súper dominada. Pero ese tipo de cosas. Sí, no, recuerdo también otra vez que nos sucedió con otro domiciliario que estaba llevando como un almuerzo y el almuerzo tenía una sopa, y como normalmente en los restaurantes ponen como el plato hondo de icopor, echan la sopa y lo tapan, lo ponen en una bolsa, y cuando nos va llamando el restaurante que el cliente había puesto la queja, yo no sé si el domiciliario como que se fue picando la moto hasta allá, no sé qué habrá hecho, pero literalmente le entregó la sopa regada en la bolsa al cliente. Le dijo, mira, acá está tu sopa, disfrútala. O sea, no lo entendía cómo eran capaces. Yo me acuerdo de hora en la cual también era una pizza que tenían que enviar, y que ese día estaba cayendo un aguacero, pero mejor dicho, la granja de nubes ese día se iba a manifestar en Pereira. Y que le entregaron la pizza y que ese man tenía el bolso normal, pero que el man no sé qué más llevaba, y llegó y se puso la pizza entre las tiendas en la moto, y esa pizza iba para la miércoles, mejor dicho, como a 20 kilómetros de la ciudad, y se fue así con esa pizza, y que eso se lo entregó al cliente así todo en par. Y nosotros ahí todo... Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo de esa llamada porque literal la persona que nos contestó del restaurante era como, ay no, mira, estaba lloviendo y el domiciliario salió con la pizza en la cabeza para no mojarse. Entonces él se estaba tapando de la lluvia con la pizza. Entonces, pues, o sea, historias así tenemos muchísimas, porque ese fue el pecado de este producto en particular. Pero para contarles, volviendo a hacer énfasis en la metodología, muchas de las personas que salieron de business, casi que todas las personas que salieron de business, están trabajando en ese momento en empresas de Estados Unidos, en empresas. Entonces, una de las cosas es, a partir de ese momento intenso que nos dejó muchísimo conocimiento a todos, muchísima experiencia, muchísimo aprendizaje, se formaron una serie de habilidades que nos permitió a todos empezar a generar ya proyectos fuera del país, esta es la otra parte de la historia a la que viene enseguida. Y obviamente uno no se imagina en ciertos momentos cuando uno está con las uñas, y obviamente uno puede hablar de eso como muy tranquilamente, porque en esos momentos la mayoría de nosotros nos estábamos repartiendo
300, 400.000 pesos y con eso vivíamos, ¿cierto? O sea, así empieza uno cuando los proyectos son pequeños y más que todo en un momento difícil como la pandemia. Pero a partir de eso y de que la gente se mantuvo, porque hay otro tema que es muy importante con ese tema educativo y la consistencia. Mucha gente apenas se pone difícil la vuelta, a mí me llegan y dicen, no, yo voy a hacer otra cosa, esto no me gusta, esto está muy difícil, está muy duro. Yo puedo decir el caso de todos los que estaban en ese proyecto, ninguno decidió eso, todos decidieron perdurar, todos decidieron darle muy duro, porque como dice Juan, o sea, cuando a ti te hablan de que trabajas desde las 6:30 de la mañana hasta las 8 o 10 de la noche, estás hablando de más de 12, 14 horas, todo el día conectados a una videollamada, uno terminaba con el dolor de cabeza más horrible del mundo para sacar esto. Y te están dando 200, 300, 400.000 pesos. Todo el mundo dice como que no, la chimba, yo no hago eso es explotación, mejor me pongo a hacer otra cosa. Pero el tema es ese, el tema es que nosotros sabíamos que estábamos aprendiendo por un lado y todo como siempre se siembra y se recoge frutos. Y una vez que la gente pasó de eso, de ese a $3,000. Y no estoy hablando de años después, estoy hablando de unos meses después de haber vivido esa experiencia y haber aprendido exponencialmente, porque lo que vivimos en esos 3, 4 meses de business nos dejó un conocimiento y una experiencia técnica que no se lo dan a una persona que haya estudiado 5 años en una universidad, no lo va a tener. Porque nosotros, y les puedo hablar de muchas cosas técnicas, de Kubernetes, de aplicaciones web móviles, todo eso lo tenía business. Y todo eso lo hizo este grupo que yo les estaba hablando. Y a partir de ese aprendizaje, como les digo, ya todo el mundo digamos que empezó a tener proyectos en el exterior, el dinero se volvió 20x, 50x, pero fue por esa experiencia y esa parte de la consistencia y seguir en los momentos difíciles. Entonces, tanto así que ya para cerrar la cosa de business, yo me acuerdo que en muchas ocasiones no habían domiciliarios y yo salía o en moto o en bicicleta a entregar el domicilio. Y mucha gente que sea programadora, que sea desarrolladora, que sea empresario, emprendedor, nunca se imaginan o nunca piensan que tienen que llegar a eso. O no, yo soy desarrollador, ¿yo por qué voy a salir a entregar un domicilio? Yo soy ingeniero, ¿yo por qué voy a salir a entregar un domicilio? Pero a veces es el precio que hay que pagar para uno crecer. Y ya con eso, pues me gustaría pasar ya a la siguiente fase de la historia y hablando de nuestras metodologías y cómo se han ido construyendo, que es la fase después cuando aquí ya podemos hablar, entra FlexBase a la ecuación. Con FlexBase nosotros, la mayoría de los que estábamos ahí en business entramos a FlexBase. Los que no entraron a FlexBase entraron a otro proyecto que era de la misma persona que era dueña de FlexBase, que se llamaba CiviKey. Entonces unos entramos a FlexBase, otros entraron a CiviKey y ya todo el equipo empezó a tener proyectos en el extranjero, empezamos a tener pues mucho acercamiento con esto y a partir de eso, digamos que lo que hicimos nosotros fue en meterle mucho más fuerza y mucho más enfoque a todo el modelo de Educate. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Como ya cada uno tenía más experiencia, dijimos, listo, ya no es solamente 2 o 3 personas como mentores, ya tenemos 6, 8 mentores, vamos a sacar becas para que mucha más gente pueda aprender. Y no solo eso, sino que podemos invertir en una casa. Entonces acá para los que nos escuchan y son de Pereira y conocen el barrio de Maraya, el barrio de Maraya pues es un barrio donde las casas son grandes, son casas grandes, una casa de 3 pisos, a 400 metros cuadrados, sacamos una casa de estas, la amoblamos con muchos escritorios, teníamos muchos escritorios y sillas, tableros, puffs, el play, bueno, muchas cosas, y teníamos muchas cosas para grabar, micrófonos, cámaras, y empezamos a sacar contenido, empezamos ya a tener mucha más gente, y este fue el periodo donde teníamos la casa de Educate en Maraya, que fue todo un año también, en la cual pues crecimos ya el equipo a muchísima más gente, y dentro de esas empieza la historia de Juan José, que también entra, y de la visión que se empieza a tener con el low code. Porque nosotros hemos hablado también en los podcasts anteriores del impacto que el low code ha tenido para nosotros desde la pandemia. O sea, aquí ya estamos hablando todavía en finales de 2020, inicios de 2021,
cuando ya empezamos con estos proyectos, pues empezamos a seguir trabajando en proyectos nacionales de emprendimiento. Generamos una alianza muy, muy fuerte con la Cámara Colombiana de Turismo, que fue la entidad que prácticamente lanzó un programa que se llama A Cielo Abierto en Bogotá, que fue la que volvió a aperturar los restaurantes a nivel país y nos dijo, listo, salgamos de pandemia, la gente vuelve a los restaurantes a partir de esta iniciativa llamada Cielo Abierto, donde los restaurantes podían poner mesas afuera, no encerrados en su restaurante, sino les prestamos el andén como ciudad. Fue un programa que se hizo con la alcaldía y el gobierno. La Cámara Colombiana de Turismo lo lidera con su director ejecutivo Jorge Enrique Agudelo, que se alían con nosotros para lanzar un producto en el cual empieza la historia de Juan José. Sí, ese también fue un proceso de mucho aprendizaje, fue un proceso donde, como diríamos nosotros, le maceamos bastante porque necesitábamos. A nosotros nos dieron una fecha en la Cámara Colombiana, nos dijo, listo, vamos a hacer esta alianza, pero tenemos 2 meses para tener esto listo y empezar a probarlo en estos restaurantes de Bogotá. Fueron 2 meses en los que estuvimos 100% enfocados en aprender esto, y con esta tecnología nueva de low code que estábamos pues como apenas incursionando en ella y explorándola. Entonces también fue un mes de aprendizaje y de trasnochos nos quedábamos trabajando. Llegábamos a trabajar a las 7, 8 de la mañana y nos quedábamos también a veces hasta las 11 de la noche tratando de solucionar todo lo que necesitábamos para poder hacer ese lanzamiento, porque nos dijeron, el día del viaje a Bogotá es ya tenemos todo comprado y listo para ir allá y hacer el demo y el lanzamiento oficial. Entonces yo no sé cómo, pero eso va a estar listo en 2 meses. Entonces ahí es donde nosotros dimos como, bueno, tenemos que buscar las formas de sacar el máximo desempeño que podamos en esta herramienta que incluso apenas estamos aprendiendo a utilizar. Pero es lo mismo, todo redunda en base a lo que estaba mencionando Dani anteriormente, que es la metodología. La metodología es aprender haciendo en algo para lo que nos necesitan y que nosotros también vamos a necesitar para el crecimiento de nuestras carreras. Pero en temas, y si nosotros hablamos un poco de temas de historia y cómo lo recuerdas, ¿cómo fue, por ejemplo, las primeras veces entrando pues a la casa, la primera vez que fuiste, cómo fue el proceso? Y también, ¿cómo fue el proceso que yo creo que tú empezaste también en código y de un momento a otro hicimos como el cambio, tuvimos como una reunión, en ese momento éramos muchas personas, 20, 30 personas en la sala de juntas que nosotros teníamos en la casa. Me acuerdo que hubo una reunión, hablamos un poco de low code y algunas personas dijeron sí, yo le hago, otros dijeron que no, y ahí, ¿cómo lo recuerdas tú? Antes de que continúen ahí, hay que aclarar que Juan, pues si bien todas las personas que entraron a Edúcate pasan por un filtro y tienen una entrevista y todo el asunto, a Juan José lo prepararon muy bien para que tuviese toda la posibilidad de poder pasar y no pasar a la demás gente. Juan José ahí fue como un medio infiltrado entre todo el proceso y toda la operación por alguien de acá. Padrina, una padrina. Tocó dar una recomendación extra que pudiese entrar. Sí, lo primero es que eso, mi entrada fue a hablar directamente con Daniel. Aproveché una reunión que hubo por el cumpleaños de Juan Esteban, y yo dije, aquí necesito de una vez aprovechar y hablar con Daniel porque tenía la verdad muchas ganas de aprender. Juan Esteban ya llevaba un buen tiempo hablándome de eso y pues de verdad era algo que quería. Entonces después de esa conversación me llama Daniel y me dice, venga tal día y empieza. Creo que fue un 1 de mayo, si mal no me acuerdo. Y ese día llegué a armar sillas. Ese día me recibieron, dice que vea, esta es su silla, este es su escritorio, ármelo. Y bueno, después de eso... Militar. Pues como la introducción nos presentaron, entré con otra chica que se llama Erika Juliana. Nos presentaron a todo el equipo, nos mostraron pues el espacio de trabajo que íbamos a tener. Y nos presentaron una serie de plataformas, nos dijeron, vayan estudiando esto y estas son las tareas que necesitamos cumplir para ese proyecto. Nosotros iniciamos con Bol. Al principio iniciamos con un proyecto que se llamaba Bol, que esa es otra historia, pero
en resumidas cuentas, decidimos pararlo porque nos dimos cuenta de que iba a necesitar en gran parte un entrenamiento pues de algún sistema de inteligencia artificial, y para ese entonces, eso fue hace más de 2 años. Sí. Entonces, para ese entonces, digamos que todavía no teníamos 100% las bases para asumir un proyecto tan grande que requiriera pues este tipo de tecnología. Luego de eso pasé a un proyecto que se encargaba pues de llevar domicilios a ciertos restaurantes, a ciertas cocinas. En este proyecto también empecé en código, y en medio de esto pasó lo que dijo Daniel. Daniel venía desde hacía tiempo, según lo que él nos comentó, venía investigando estas nuevas herramientas que estaban cogiendo más y más fuerza, pero que a pesar de todo no eran tan conocidas ni tan utilizadas, precisamente por cierto temor en lo técnico, en de pronto los mishaps, como las falencias o Como el tabú, ¿no? la falta de capacidad. O el tabú que la gente maneja, también como un tabú que la gente manejaba y decía como que no, solo el código, solo código. Exacto. Entonces Daniel hizo esta reunión y dijo como, bueno, muchachos, yo ya hice una investigación de verdad muy buena. Esta plataforma, iniciamos con Google solamente. Ya en ese momento manejamos bastantes herramientas low code, pero iniciamos con Google, que en ese entonces era como la mejor opción para lo que queríamos hacer. Y Daniel dijo, esta herramienta es muy buena, nos va a permitir hacer este proyecto súper rápido, hacer la prueba mucho más rápido y no desperdiciar de pronto tanto tiempo ni tanto esfuerzo como se hacía antes, como la historia que contaron en Business. Es un proyecto al que se dedicó demasiado tiempo y esfuerzo para probar solamente, mientras que en este caso esta herramienta nos iba a permitir acelerar ese proceso de desarrollo para hacer las primeras pruebas con un mínimo de esfuerzo. Y bueno, mucha gente estaba como reacia a asumir el reto, y pues nosotros decimos como, no, listo, hagamos de una. Sí, aprendamos pues qué es low code, qué es esta nueva tecnología. Y yo diría que en el momento somos los más expertos, o tal vez de los más expertos, al menos a nivel Latinoamérica. Claro, y un énfasis que yo quiero hacer acá es, bueno, nosotros hablamos y abrimos el podcast hablando de las metodologías que nosotros hemos desarrollado propias, pero nosotros podemos sentarnos acá y contarles de metodologías y de pronto hacerlo un poco teórico, pero eso incluso sería irónico porque eso no sería parte de nuestra tecnología, de nuestras metodologías. ¿Qué es lo más cercano que nosotros podemos hacer? Contarles a ustedes la historia para que entiendan prácticamente cómo se desarrollan las metodologías, cómo las hemos probado, cómo se han probado a lo largo de 4 o 5 años, y ustedes entiendan por qué ha sido tan exitosa. Y entonces ustedes vean que, bueno, listo, Juan José entró, tuvo el proceso que también fue explosivo porque teníamos ese requerimiento por la Cámara Colombiana de Turismo, que nos dijeron, venga, primero necesitamos hacerlo, y segundo, necesito que todo el equipo el proyecto se llama Chefi, todo el equipo de Chefi, necesito que vengan a Bogotá porque vamos a ir a presentarlo a los mejores restaurantes de Bogotá, los vamos a reunir a todos, y el equipo de desarrollo tiene que estar preparado para presentar, que Juan José, Erika, o sea, muchas personas fuimos allá, se reunieron los restaurantes en una de las cámaras, en un salón de una cámara de comercio o alcaldía, no me acuerdo bien, y les presentamos el proyecto. Otro paso en el tema de la reactivación que se estaba viviendo en el 2021 para todo el tema de pandemia, cómo los restaurantes podían salir adelante con todo esto. Entonces, también se hizo en pocos meses, se lanza en Bogotá con un compromiso mucho más grande, se asume y se trabaja con una plataforma que a la final todavía están utilizando en Bogotá, se está utilizando en Pereira y en Bogotá, y fue un proyecto pues que se hizo, digamos que un proyecto donde aprende Juan José, donde aprende Erika, pero lo aprenden también que el producto dura años todavía funcionando, y a ellos, realmente digamos que Juan José es bastante humilde en cómo lo presenta, pero pues a ellos les ha dado unos resultados muy grandes, porque ellos después de esto empezaron a trabajar con una startup de Colombia, que es de un danés que se llama HippoBuild, y a partir del trabajo de ellos, entonces ahí, esto ya lo hemos hablado en otros podcasts, la empresa gana Y Combinator y levanta millones de dólares de capital por unos prototipos que se hacen en Google y que los hace Juan José y que los hace Erika. Y después de eso ya Juan José se va a trabajar a Estados Unidos
en un proyecto en Miami. Erika se va a trabajar a Polymath Ventures, que es uno de los estudios de Venture Studios más grandes de Latinoamérica. Entonces, para que ustedes vean cómo desde este trabajo práctico, real, intenso, porque es intenso, no es como, no, yo le hago 1 hora al día y miramos qué pasa. Mucha gente dice como, no, yo voy a aprender así, no, le hago 1 hora al día y miramos qué pasa. Esto no es así y no es parte de la metodología, es intenso, pero también lo que uno invierte en esa intensidad se ve reflejado en la velocidad del aprendizaje y en los resultados reales que uno puede esperar después de esto. Sí, y con estos resultados estoy hablando de, obviamente nosotros aprendemos porque queremos generar valor y ese valor lo vamos a hacer participando de proyectos, sea como empleados, sean proyectos de emprendimiento, pero tenemos que crear valor de esa manera. Entonces, con eso quiero que vean esas prácticas y entiendan que aquí hablamos de lo que es la metodología y el trabajo del aprendizaje práctico real que motiva e inspira al estudiante. ¿Para qué? Para que el mismo estudiante sea el que quiera meterle la intensidad. ¿Por qué? Porque muchas veces en todos esos proyectos era Juan Esteban, era Andreas, era Juan José, los que mismos que decían, no, yo me quiero quedar más tiempo porque yo quiero entregar esto. Porque obviamente uno sabe, si uno lo están citando en Bogotá a presentarle a un montón de restaurantes, dígame quién quiere llegar allá a quedar mal. Como, listo, vean, acá usted le da clic y pum, explota la aplicación. Nadie quiere hacer eso, ¿cierto? Entonces hay una motivación que es natural de yo decir, no, mira, es que yo no quiero, es mi nombre, es mi reputación. Puede que apenas esté empezando, pero así se empieza y todos le metimos el máximo para poder hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, esto hace parte de esas metodologías. Y para ya terminar la historia, después de probar, ya llevamos varios años de prueba, varios proyectos, y fuera de eso ya lo hemos logrado replicar con varias generaciones de mentores, que empieza conmigo, después Juan Esteban, Andrés, sigue con Alejandra, con Jerónimo, se va después a Juan José, a Erika, ya Juan José ha tenido sus personas que él ha mentoreado, Juan Esteban también. Entonces, hemos ido creciendo y expandiendo esta ola y estas generaciones de mentores, todos con los mismos resultados, porque ya tenemos muchísimos proyectos. Empezamos con unos en Estados Unidos, sacamos otros en China, sacamos otros en Israel, otros más en Estados Unidos, y ahí hemos ido creciendo y ya tenemos muchos proyectos, muchas personas. Y después de esto, ahí todavía nos llamamos Edúcate, pero para cerrar la historia, nos reunimos las 5 personas que estamos, o bueno, Natalia no puede estar en esta llamada, pero nos reunimos los 5 con Natalia y a pensar cómo podemos llevar esto a la siguiente fase. Y nosotros decidimos, venga, nosotros de cierta manera estamos conectando a Colombia con muchísimos proyectos del exterior, proyectos que Colombia no es conocido, no es famoso por su habilidad técnica, no como lo puede ser Japón, no como lo puede ser la China, no como lo puede ser la India. Colombia no es conocido por eso. Y nosotros estamos logrando posicionar gente en los mejores países con las mejores empresas. No solamente como, venga, reclutamos y los ponemos, sino que los formamos para que puedan tener el gran impacto que están teniendo. Nosotros decimos, nosotros tenemos una misión y una visión mucho más grande que lo que empezamos con Edúcate. Nosotros somos el centro de innovación de Colombia. Fue la decisión que nosotros tomamos porque nos vamos a impulsar todo el sistema y el ecosistema de innovación del país y de Latinoamérica, porque ya nosotros estamos empezando a tener muchos conocidos, muchos estudiantes, muchas personas que incluso están fuera de Colombia y que vamos a continuar empujando ya a nivel Latinoamérica. Y así es como nos reunimos los 5, hacemos una reestructuración de marca, una reestructuración de la empresa y nos vamos a enfocar en llevar esto en una escala mucho más grande, replicando todas estas metodologías. Y obviamente todas estas metodologías es lo que hoy en día metemos en los cursos, que por cierto los invito a que los vayan y los vean. Están en learn.el5.io. Ustedes van a ver ahí unos cursos que son de low code, que también incluyen un mentor y que también van a tener su practicidad, y que nosotros impulsamos a todas las personas a que entren con un proyecto propio que ya tengan en mente y le pidan a ese mentor que les ayude a crearlo y hacerlo realidad, para que podamos replicar todo esto. Entonces ya saben, vean los cursos, compren los cursos, hagan parte de la comunidad y
vamos a continuar construyendo no solamente las metodologías, sino que el impacto que podamos tener de innovación de Latinoamérica hacia el mundo. Entonces, esa es una de las invitaciones grandes que les tengo para hacer, porque ya conocen cómo es la historia, ya conocen cómo hemos validado con el aprendizaje y con los resultados que hemos tenido. Entonces, esto es lo que queremos para todas las personas que nos están escuchando y que quieren entrar en este mundo de la tecnología. No se pierdan los siguientes podcasts. Vayan y compren el curso y hagan parte. Lo más importante es que hagan parte de la comunidad. Hagan parte de la comunidad para que juntos nos podamos apoyar y podamos crecer. Ese es mi último mensaje. No sé ustedes, muchachos, si quieren terminar la historia de una manera diferente, ¿tienen algo más que agregar o quieren hacer una invitación adicional? Yo creo que por mi parte simplemente es extender la invitación a que hagan parte de la comunidad del 5, que tomen los cursos, que tomen como esa carrera de aprendizaje y cuando los tomen el aprendizaje en serio. Los cursos son como el abrebocas, realmente van a aprender poco de todo lo que se puede hacer con estas herramientas que son tan fuertes hoy en día, pero van a tener acceso a la comunidad, acceso a nosotros, a hacernos preguntas para cualquier idea de emprendimiento, para cualquier trabajo, oferta laboral que quieran, para cualquier cosa en la que quieran potenciar su carrera en tecnología. Nos van a tener a nosotros ahí para ayudarlos, de pronto orientarlos en ese proceso y hacerles recomendaciones. Y pues vamos a estar súper activos también haciendo más masterclass y muchas otras cosas para que ustedes puedan ir fortaleciendo ese aprendizaje. Correcto. Y no nos digamos mentiras. No nos digamos mentiras. Si ustedes necesitan hacer una aplicación como Rappi de domicilios en 2 o 3 meses, no tienen muchas más gente en el mundo a quien le puedan preguntar. Ahí está Juan, ahí está Alejandra, está Andrés, estoy yo. Los que hicimos esta historia de business en ese tiempo, estamos ahí como mentores para ayudarles a recrear esa aplicación de domicilios que sus clientes le están pidiendo en 2 meses. Estamos nosotros ahí para ayudarles a crear. Entonces, con eso, hasta la próxima y muchas gracias.